Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy con un tema súper interesante y creo que súper fundamental para todos y que todos hemos estado en esa posición en algún momento de nuestra vida. Algunos ya lo aceptamos y seguimos en ese camino y otros pues no tanto, ¿no? Vamos a hablar justamente de este miedo que algunos tienen, de esta pasión que otros tienen, que es el hablar en público. Pero antes de iniciar me gustaría presentar a quien me está acompañando porque no estoy en esto solo. Ella es una colega, una amiga, es psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en terapia familiar por la UNIVA, más de 15 años de experiencia en el área clínica y actualmente se dedica a lo clínico y a consultoría. Ella es la psicóloga, la psicoterapeuta Erika. ¿Cómo estás? Magnífico, feliz, contenta de estar aquí contigo, Felipe. Gracias por la invitación. Me siento afortunada, como dices, de encontrarme con un colega para abordar un tema que a todos nos compete. No, pues los afortunados somos nosotros. Y ahorita van a saber porque creo que van a conocer un poquito de tu historia, un poco del por qué te invité. Yo te he escuchado hablar en público y creo que es algo, eres una persona que tiene esa habilidad y que justamente nos puede ayudar a todos los que estamos aquí escuchando, viendo y compartiendo este contenido, ¿no? Pero vamos a empezar, si quieres, pues desde el inicio, ¿no? El tema de hablar en público. Antes de iniciar como tal en cuáles son los miedos, cuáles son las situaciones complicadas o fáciles, tips y todo esto que vamos a ir abordando a lo largo del tema, me gustaría saber un poquito más de ti respecto a esto. ¿Siempre has podido hablar bien en público? ¿Cuándo iniciaste? ¿Cómo es como tu relación con el hablar en público? Si nos pudieras compartir un poquito, Erika. Claro que sí, con mucho gusto. Mi historia, de hecho, es bastante particular porque, como bien dices, como terapeuta, hubo un momento de mi desarrollo emocional en el que descubrí que tenía pánico escénico. Ok. Entonces, Felipe, ¿cuál es el colmo de un terapeuta? Que no puede enfrentar esos miedos. Reconozco que en mi infancia identifiqué que lo que yo deseaba realmente al convertirme en terapeuta era compartir información, hablar, llevarles a los otros datos que fueran importantes para incluso conducir, ¿no?, el rumbo, las decisiones que fueran a tomar en sus vidas. Entonces, cuando identifico que tengo un miedo, digo, ¡ah, Erika, no es posible! Por ahí recibí orientación sobre, ¿sabes qué? Existe un club de oratoria. No estás sola, esto es a nivel mundial. Existe una organización sin fines de lucro que te puede recibir, donde puedes tener un sitio seguro para que comiences a familiarizarte con el público, a tener un protocolo, a tener un plan de trabajo para que enfrentes el miedo. Entonces ahí me tienes, ¿verdad? Entrando, tengo cerca de 2 años en la organización. Me siento muy contenta porque, te lo digo de todo corazón, sí creo que ha causado un antes y un después en mi ser. Claro. Como persona, como humano, pero también como profesionista. Claro. Oye, ¿cómo lidiabas con estas situaciones de enfrentarte a hablar en público antes justamente de esta parte de entrar al espacio que nos estás compartiendo? No estaría aquí. Ok, para empezar, ¿verdad? Sí, no estaría, no habría aceptado la invitación. Habría hecho como moped, ya sabes, con permiso, me escapo discretamente, una bomba ninja, vámonos, no voy. ¿De qué te das cuenta? Que tu desarrollo, tu camino está coartado, está limitado porque no te puedes expresar en todo su esplendor. Entonces, te vas quedando corto en tus oportunidades. Entonces, no estaría. Me imagino. Oye, y se me hace bien interesante porque justo tal vez pensaríamos y uno escucha hablar respecto a las personas que hablan en público, ¿no? Yo recuerdo, hace rato venía platicando con unos colegas que veníamos de dar un curso y justamente yo les decía, pues yo me acuerdo que a mí sí me costaba trabajo hablar en público, todavía en la universidad, o sea, yo me acuerdo cuando exponíamos, me ponía muy nervioso hasta el final de la universidad que pasó algo que ya luego les platicaré, pero a lo que voy es que a veces pensaríamos que la habilidad para hablar en público o la tienes de nacimiento o no la tienes, ¿no? Es como de, no, pues ya nació con eso, o sea, yo ya no podría desarrollarla si tengo, no sé, 20, 30, 40 años, pero realmente es así. No, para nada. En los clubes he podido ver niños, entre adultos y personas de 70 años,
que están en la organización y que participan, nunca es tarde. Claro, en etapa formativa nos vamos dando cuenta de si nos gusta, si nos genera mucho conflicto y tenemos que enfrentarlo. Yo creo que la mayoría pasamos de panzazo, que es como que vamos sobreviviendo, claro. Pero no hay una etapa, no hay una edad, al contrario, lo identificas, ves que te está limitando, vamos a trabajarlo, ¿no? Vamos a movernos a un espacio donde nos pueda permitir abordar el tema y que cambie nuestra realidad. Claro. Oye, en tu experiencia, tanto ahí en el club como tal vez experiencia clínica o personal, tal vez te hayas topado justamente que el miedo a hablar en público probablemente sea uno de los miedos más importantes que existe. Creo que la gran mayoría de la población en algún momento tiene este pánico o miedo, ¿no? Si es que su contexto le favorece, o a lo mejor vienen de familia que son oradores, que son todo esto, tal vez no, pero en términos generales, si yo hago un sondeo así con pacientes, colegas, amigos, casi todos es como de, ¿cómo te animas tú a hablar en público de repente, no? Que no te da miedo, o a mí me da pavor, hasta mi familia, ¿no? En ocasiones. Entonces, mi pregunta tiene que ver con, ¿cuáles crees que son esos, no sé si decirlo así, pero esas limitantes o miedos más comunes por lo cual la gente no llega a animarse a hablar en público? Aquí, Felipe, podemos partir de algo biológico, instintivo, que antes formábamos muchas más comunidades. Claro. Nos conducíamos en tribu. Ser expuesto ante la tribu, la comunidad, te dejaba en una situación donde podías ser desterrado. Y eso te podía llevar a la muerte, por supuesto. Entonces, es algo que está instaurado en nuestro cerebro. Si yo soy el foco de atención, me expongo a ser juzgado, ser apedreado, ¿no? Ser violentado de alguna manera. Es por eso que son los menos quienes están a la cabeza hablando, pero al final justo son ellos quienes se convierten en los líderes, quienes se atreven a levantar la mano y a decir, yo lo hago. Todo tiene un precio. Es una gran responsabilidad, pero te das cuenta que por eso solo algunas personas se distinguen como líderes, porque tienen esta valentía de llevar los mensajes, cosa que es muy fuerte en términos de pertenecer a una comunidad o a una tribu y de ser expuesto. Claro, sí, es un tema de vulnerabilidad y un tema de responsabilidad por esta parte de llevar ese liderazgo en cierta situación, ¿no? Ahí tengo una pregunta que ahorita me surgió de lo que estabas hablando. ¿Se necesita ser líder para poder hablar en público? Aseguraría que más bien una persona que va trabajando con esta posibilidad de expresarse en público se va convirtiendo en un líder. Claro. Porque cada vez se expone más, se vulnera más, se posiciona al frente, habla, y esto lo va colocando en esas primeras filas, donde tienes más autoridad, poder, por supuesto, responsabilidad, compromiso, y lo logré responder. Totalmente. Oye, ahorita que hablamos respecto a la edad, ¿no? Que tal vez nunca es tarde para poder empezar a aprender a hablar en público. No sé tú qué opines, si haya como alguna edad más idónea, si tuviéramos el control de la vida de, digo, suena medio controlador, valga la redundancia, pero de la vida de nuestros hijos, de nuestros pares y todo, ¿a qué edad se recomendaría como que empezáramos tal vez a incorporarnos a clubes como el que nos platicas, o a que desarrolláramos estas habilidades de temas de hablar en público? ¿Cuál crees que sea la edad así perfecta para eso? Siento que debería de incluirse en la currícula escolar, a nivel preescolar, primaria, porque ahí comenzamos a mostrarnos ante el mundo, ahí comenzamos a integrarnos con la comunidad, y si desde ahí nosotros arrastramos esta dificultad, no nos exponemos a enfrentarla, claro está que llegamos a la etapa adulta y nos vamos rigidizando, nos cuesta más trabajo. Entonces, si por mí fuera, así el ideal, que yo juraría que ya pudiera estar esto en otros países,
pero sería ideal incluirla desde esa etapa. Claro, y ahorita me remontaste justamente cuando yo estaba en esa etapa, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta, pero primero me voy a vulnerar yo platicándoles esa parte que tal vez muchos se sentirán identificados porque lo he escuchado en otras personas, pero yo me acordaba cuando estaba en la primaria, por ejemplo, ¿no? Imagínense esta situación, la típica clase donde te toca leer un texto y se van turnando, ¿no? Van en orden para leer. Y yo recuerdo muy bien que contaba las personas que faltaban para que yo leyera y me generaba así una presión, una ansiedad horrible y veía el reloj así como de ojalá que se termine la clase antes de que me toque y estaba con esa ansiedad enorme. Al final pues salía, ¿no? O sea, no sé si bien o mal, no recuerdo, pero justo esa ansiedad que se siente en esa etapa que dices que sería muy importante el desarrollar este tipo de habilidades, hay personas que se llevan ese proceso de ansiedad, de miedos, de limitantes a su etapa adulta, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí es más, no es la palabra, pero como más peligroso. Y peligroso me refiero porque una persona que no tiene ciertas habilidades de hablar en público, de ventas en general, cosas así, creo que se ve muy limitado en cuanto a su crecimiento profesional. Pero bueno, ahorita voy a ir a esa parte del crecimiento. Me regreso para preguntarte. ¿Recuerdas tú alguna experiencia o cuáles son de tus primeras experiencias sintiendo eso, esa sensación como de vacío en el estómago porque tenías que hablar en público? Sí. Yo llego a este club de oratoria y mi primera experiencia es ver a otras personas hablar. Entonces veo a un hombre con mucho miedo en el público y digo, si él está ahí, yo puedo estar. Claro está que eventualmente me toca pasar al frente. Por supuesto, mira, las manos, el sudor excesivo, el temblor, es un pánico, realmente es pánico, es un miedo terrible, te dan ganas de correr, ¿no? Te tiemblan las piernas, pero es algo que de alguna manera vas puliendo con el acercamiento constante. Oradores expertos aseguran que el miedo no se les va nunca, que lo que sí sucede es que esa línea se va recorriendo. Claro. De alguna manera aprendes a lidiar mejor con esa emoción de angustia, de adrenalina, de conexión con el otro, pero que te lleva a un estado de alerta. E incluso aseguran que ese estado de alerta beneficia al discurso, a que estés más atento, a que participes mejor con la gente. Entonces es un proceso súper bonito porque si lo recorres, tal vez no se retira, pero avanzas. Claro. Sí, ese proceso, los que ya han seguido los episodios por aquí, cuando hablamos de estrés, de ese estrés positivo, ¿no? El eustrés que te permite justamente desarrollar ciertas técnicas, habilidades, herramientas para salir avante de ciertas situaciones. Y creo que esta es una específicamente que es bien importante. Y dijiste algo que me parece fundamental. El miedo nunca se te quita. Yo recuerdo algún mentor que me dijo eso en algún momento. Y es cierto. O sea, es cierto. Y a lo mejor suena raro para alguien, porque yo lo he platicado con amigos que no se animan a hablar en público y me dicen, ¿cómo te va a dar miedo? Yo te veo de repente en el podcast, yo te veo de repente dando clases o este tipo de cosas. Pero yo recuerdo, ahorita no estoy dando clases, pero cuando estaba dando clases, iba 2, 3, 4, 5, 6 veces a la semana a dar clases, ¿no? Y antes de cada clase, yo sentía ese como miedito chiquito, ¿no? Así como esa... Y era como que respiraba, entraba y empezaba y ya ¡pap! Desaparecía. Que tal vez al principio ese umbral en el cual tenía que desaparecer esa incertidumbre, ansiedad, duraba mucho más, ¿no? O sea, tal vez en una plática de 1 hora la mitad estaba así. Y ahora ya no, ahora nada más era en lo que pasaba la puerta del salón. Entonces creo que en ocasiones a eso vamos, ¿no? En el entrenamiento de hablar en público, a que ese umbral, que hago la analogía con temas de psicología, o sea, no quiere decir que siempre vayas a estar bien, sino que cuando estés mal, te vas a recuperar más rápido. Y lo mismo pasa en la parte de hablar en público, ¿no? Completamente. Porque de hecho tenía síntomas físicos importantes. Ejemplo, diarrea. Me da pena, ¿no? Pero a ver, hay que hablar de esto. Y eso está peligrosa porque... A ver, es que claro que sí es pánico, es decir, que si es derivado de una experiencia de trauma, es un poco más grande que lo que ves en otros. Por supuesto que vas a tener ese tipo de experiencias, pero justo es importante hablar de ello para decir, bueno, no te vas a morir. No va a pasar de eso, a lo mejor de que tengas algún síntoma, pero vas a estar bien, lo vas a ir recorriendo, no te va a pasar siempre. Ese umbral del que hablas se va a ir ajustando. Claro,
Sí, es lo que estaríamos buscando, ¿no? Oye, me gustaría hacerte algunas preguntas que las personas puse por ahí en redes sociales que nos preguntaran dudas o cosas así para el tema que íbamos a hablar. Y salieron como varios puntos que se me hicieron interesantes. Y quiero empezar con uno que, antes de irnos a las recomendaciones, ¿no? Que tiene que ver con ciertos mitos y realidades que podría haber acerca del hablar en público. Y por ahí alguien me mencionaba uno que es muy común, ¿no? Que esta recomendación que te dan de, pues ve a todos desnudos y con eso se te quita el miedo a hablar en público. ¿Qué opinas de eso, por ejemplo? Nunca lo he intentado, es cierto, lo mencionan por ahí. Opino que claro que te ayuda llevar a tu mente elementos que te ayuden a relajarte, porque de lo que se trata es justo de salirte de tu mente para que te puedas entregar a la experiencia como otra experiencia meditativa, como claro, cualquier otra actividad que llevas a cabo en tu vida que puedes disfrutar plenamente. Entonces te sales de este plano para irte a este plano y entregarte, es decir, conectarte con los otros. Y creo que ahí es donde sucede la magia, ¿sabes? Claro, y eso que dices es justamente lo que me lleva al otro punto, el conectarte con los otros. Que ahí está, usando tu palabra, ¿no? La magia respecto a todo esto. ¿Qué tan fácil o difícil o cómo podríamos hacer para conectar con los demás? ¿Siempre se conecta con la audiencia o habrá ocasiones en las que no? Siento que es un arte, porque claro que te puedes parar ahí al frente y exponer cualquier tema y puedes lanzar muchísimas palabras, claro, pero una cosa es simplemente pararte y lanzar información y otra es calibrar. ¿A quién le voy a hablar? ¿Qué le voy a compartir? ¿Qué les voy a dejar? Y preocuparte por lo que ellos pueden necesitar. Si hay espacio para dudas, para preguntas, cuando tú los ves a los ojos y te interesa lo que se van a llevar, su experiencia, cómo se están sintiendo en ese momento. En el club le llaman percepción del público. Y eso es que te hagas consciente que hay otros seres humanos atentos de lo que tú estás haciendo. Y que mientras tú estés más atento de ti que de lo que está ocurriendo allá al frente, difícilmente vas a avanzar en tu conexión con el público. Claro, y justamente creo que ahí hay un tema bien interesante y podemos entrar a las recomendaciones, ¿no? Porque me gustaría entrar a eso. Sí. Que en algún momento yo tomé un entrenamiento para hablar en medios y dentro de ese entrenamiento nos decían, y a mí me funcionó mucho y se los comparto por si a alguien le pudiera llegar a funcionar, que cuando tenemos estas expresiones físicas del nerviosismo, como lo puede ser sudar mucho, que yo, por ejemplo, esa es la mía, porque en general sudo mucho, pero aparte más y te pones nervioso, ¿no? O el hecho de sentirte mal del estómago, o hay personas que les da como el gasecito, o sea, como que la comida se les viene, o sea, cualquiera de estas, una de las herramientas que en ocasiones puede funcionar es hacerlo evidente al público, o sea, hacerte humano frente al público. Entonces, hola, presentarte como sea como tu introducción y es como de, la verdad es que vengo bien nervioso, la verdad es que estoy sudando de lo nervioso que estoy. Y ya, se acabó. O sea, no vas a hablar de eso, pues, pero abres todavía más esa vulnerabilidad, pero a un nivel de conectar con el otro, ¿no? A un nivel de decirle, pues somos iguales, o sea, solo que yo estoy aquí, tú estás allá, pero somos exactamente lo mismo, ¿no? ¿Crees que algo así sí funciona, no funciona? ¿Qué otra cosa consideras que nos puede ayudar tanto a bajar ese nerviosismo como a esto que mencionas de conectar con la audiencia, aparte del calibrar el público y toda esta parte? Sí, Felipe, creo que compartir a la gente tu estado, le llaman romper el hielo. A lo que ayuda es a, somos todos humanos, estamos en esto, tal vez yo soy el experto que está de frente, pero nos conectamos igual, como personas, siento como ustedes, y como dices, esto nos posiciona en el mismo nivel y podemos arrancar desde otro ángulo, ya como más relajados. A mí me gusta mucho respirar, porque hay algo que genera en las crisis de angustia y eso es que tu respiración se acorte y por ende avances a estados de pánico. Claro. Entonces, si aprendes a identificar este estado de tu respiración, te ayudas a identificar cuándo necesitas hacer una pausa, cuándo necesitas jalar más aire, cuándo vas a ir calibrando este ritmo, porque a veces corremos o nos privamos dependiendo de cómo está nuestra respiración. Entonces, una técnica o recomendación es esa.
Otra muy importante, a mí me gusta mucho porque desde que llegué me la han señalado y es justo lo que pasa en medios, que tú volteas a ver a la cámara. Cuando estás con el público es voltea a ver a los ojos a las personas. Veles las caritas. Hay quienes dicen, vean aquí, ¿no? En la frente. Y entonces ya evitas verlos a los ojos. Yo digo, aviéntate a verlos a los ojos, porque estás viendo personas y tú eres una persona. ¿Quieres conectar? Ve a los ojos. Y a mí me ha parecido una recomendación y un trabajo muy bonito, porque siento que sí hace una completa diferencia entre si tú estás simplemente lanzando información a si estás generando una conexión con el otro. Y sucede en cada interacción humana que tenemos. Entonces, ¿por qué no sucedería ahí en ese espacio en público? Sí, creo que eso que mencionas del voltear a ver a los ojos, no solamente aquí a la parte de la frente, porque sí he escuchado personas que dicen de eso, ¿no? De, si tú volteas así a ver en general, ¿no? Un grupito de personas, o así como al infinito. Puede ayudar, pero como bien dices, si llegas a conectar con alguien de la audiencia, es tu lugar seguro, ¿no? Y puedes regresar a ese lugar seguro cada que volteas a un lado y veas a alguien distraído, es como, regreso a mi lugar seguro, ¿no? Pero eso solo se puede dar si conectamos de cierta manera con la audiencia o con una persona o con un grupo de personas en específico, ¿no? Que ahorita vamos a ir a otros tips en ese sentido, pero otra de las preguntas y de lo que mencionaban respecto a qué es más importante, digo, esta es también es pregunta personal, pero ¿qué es más importante, lo verbal o lo no verbal? El saber hablar como tal, o sea, la parte del mensaje que decimos, o todo lo que conlleva alrededor de eso. Me voy a ir por un punto intermedio. Okay. Hay algo a lo que nos invitan mucho en este espacio y es a que tu discurso tenga una congruencia. Es decir, si tu cuerpo tiene demasiado movimiento y tus palabras van a un ritmo y no empatan, o viceversa, ¿no? Entonces creo que sí puedes decir algo maravilloso, pero si tu cuerpo no está acompañando a todo lo que tú estás expresando, no va a ser tan impactante o tan profundo el mensaje. Entonces creo que conviene mucho, y ese es otro de los tips para quienes estén interesados o lo hagan, lo practiquen, ensayar en una cámara, en un espejo, practicarlo para que estén cada vez más acompasados. ¿Qué está diciendo mi rostro? ¿Qué están diciendo mis ojos, mi sonrisa, mi cuerpo, mis manos, mis piernas? Al inicio me decían, Erika, te vamos a clavar un tacón en el piso porque un pie se te va para allá. Y yo, claro, porque quiero correr. Claro. Me hacía todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, aprender a leer todo tu cuerpo y cómo realmente está tejido con lo que estás expresando verbalmente, ese para mí sería lo ideal. Y eso es, cuando algo es natural, incluyendo esta congruencia de la que hablas de lo verbal y no verbal, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es más fácil conectar con ello. Cuando es algo antinatural, es difícil conectar con ello. Y hay fenómenos bien interesantes en redes sociales, por ejemplo, ahorita que está muy de moda todo el tema de inteligencia artificial y generación de videos por inteligencia artificial. No recuerdo bien el nombre del fenómeno, pero cuando la inteligencia artificial empezó a generar cuerpos humanoides, algo no conectaba porque no se veían realmente así como reales. Y generó un estado de ansiedad generalizada en los internautas que le pusieron un nombre, no recuerdo bien el nombre, pero a eso me refiero, cuando algo como que dices, esto no es normal, esto es extra, y eso puede pasar cuando estamos hablando en público, porque yo he visto personas como eso, ¿no? O sea, que su cuerpo dice algo, pero ellos están diciendo algo totalmente diferente y dices, ¿qué está pasando? O sea, ni siquiera puedes poner atención. Entonces, creo que es bien importante esa congruencia respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con las muletillas? Eso es algo muy importante para hablar en público, quiero creer. Claro, de hecho, existe un apartado especial dentro del club. Hay una persona que cada sesión se dedica a contar tus muletillas. Y que las muletillas pueden ser verbales, tal cual. Y o físicas, corporales, ¿no? Tener una mano en cierto lugar, tener cierto movimiento. Entonces, digamos que son importantes porque vas puliendo esta comunicación. Se vuelve cada vez más fina porque le quitas como esa rebaba. Si pensamos en términos de soldadura, qué ejemplo, ¿verdad? Pero me gusta pensar, ¿no? Que se va puliendo y va quedando algo
mucho más agradable y armonioso para el otro, como si envolvieras un regalo. Claro. Entonces, que entre más conciencia tienes y te estás observando e identificando eso, cuáles son las mías, qué tiendo yo a repetir, cómo me apoyo en el discurso cuando estoy hilando mis ideas, magnífico, porque las vas acortando, cada vez usas menos. ¿Hay alguna técnica específica que le pudiéramos recomendar? Porque yo creo que eso es de lo primero que te das cuenta cuando empiezas a hablar en público, ¿no? Tus muletillas. Quiero pensar, o tal vez no, y por eso no las podemos cambiar, pero ¿hay alguna técnica o algo que ellos puedan hacer para esto? El ojo observador es la técnica. Es decir, que tengas a un otro que te pueda ver y que tú te veas, las dos cosas. Para tú verte, bueno, te grabas, te ves en el espejo, lo practicas, vas identificando, te ves. Y el ojo del otro siempre va a ver lo que tú no ves. Todos tenemos punto ciego, entonces pedirle apoyo a otra persona. Oye, trabajé en esto, ¿me revisas? ¿Me das retroalimentación? ¿Me das tu opinión? Entonces, cuando conoces estos conceptos, qué son las muletillas, qué es una buena estructura gramatical, qué es el desarrollo del discurso, vas teniendo puntos muy específicos que vas afinando. Y todo esto se trabaja en el club, ¿eh? Está tan organizado que tienen todo medido. ¿Sí? Yo tengo una pregunta personal respecto a otro de los elementos que creo que es importante para el hablar en público, que veo que tú lo tienes muy bien desarrollado, y eso yo ya lo había notado desde antes, que es tus modulaciones de voz, el cambio en tus tonalidades de voz. Pregunta 1, ¿qué tan importante es? Pregunta 2, ¿cómo se desarrolla esa parte? Bueno, siento que yo soy muy auditiva. Okay. Y luego ser terapeuta, que es escuchar todo el tiempo estas variaciones, saber de dónde viene ese tono, qué significa, qué está sintiendo la persona, ha hecho que logre identificar muchos tonos. Lo he trabajado ya más conscientemente estos últimos años, porque lo que he entendido, porque lo que vas aprendiendo justo en esta organización es que esas variaciones, ese énfasis, ese subir, bajar el volumen, a lo que ayudan es a que las personas o puedan reflexionar, puedan tener un proceso de introspección, o puedan moverse, armar una revolución, cambiar el mundo. Depende cómo tú lo plantes, es a lo que los vas a invitar. Entonces, ahí está la importancia. Tú mueves por medio de tus palabras, ellas empujan. Y dime qué líder, qué orador de talla mundial no mueve gente. Claro. Para eso son las palabras. Entonces, si puedes identificar cuándo arriba, cuándo abajo, cuándo en medio, que a mí me parece bastante difícil, pues lo utilizas a conveniencia. Está contemplado en el discurso, está planeado. Te das cuenta que políticos, vendedores, dime la profesión que tú quieras, pero los que están a la cabeza, los que son líderes, saben de esto. Definitivamente. Y de hecho, si nos ponemos a ver los discursos más famosos del mundo, ¿no? Los de Barack Obama, los de Martin Luther King, o sea, están impregnados, y por eso te quería hacer esa pregunta, porque veo que tú lo tienes muy bien desarrollado. Me gusta mucho cómo utilizas como las modalidades del tono de voz. Bueno. Y yo lo escucho en este tipo de discursos, que es eso como la cereza del pastel, ¿no? O sea, al final de cuentas eran muy buenos oradores, pero si no hubieran tenido esa modulación en el mensaje, cuando tenían que dar el mensaje fuerte o cuando lo tenían que dar con un tono de voz más bajo para la parte reflexiva, no hubieran tenido el impacto tal vez que tuvieron esos mensajes, ¿no? El mismo Hitler, que eso lo voy a tener que bloquear para que no puedo decir Hitler en esta plataforma, pero el mismo Hitler hacía eso, ¿no? O sea, también movía masas con esa parte, porque ese es como uno de los últimos pasitos para esa situación del manejo del público en cierta medida, ¿no? Oye, vámonos a la parte un poquito más final, antes de irnos como a ciertas recomendaciones. Ahorita hacemos una recapitulación de las que ya hemos mencionado, pero me gustaría preguntarte, ¿tú qué beneficios, lo medio comentamos a lo largo del episodio, pero me gustaría preguntarlo más específicamente, ¿qué beneficios tanto has encontrado tú como has observado en los miembros del club, por ejemplo, que han tenido fuera de lo evidente? O sea, lo evidente es mejoro mi capacidad de comunicar, pero fuera de lo evidente, ¿en qué otros aspectos impacta el saber hablar en público?
Esta pregunta me encanta porque lo vivo, lo estoy viviendo y lo veo en otros y es fascinante. ¿Te das cuenta que cuando una persona habla, se da permiso de tomar el micrófono y de expresar desde el corazón? Cada vez camina más hacia ser quien realmente es. Me gusta. Como si fuera una flor que está todavía, ya sabes, en esta fase inicial y conforme empuja su palabra, empuja a la vez quien realmente es, su más pura esencia. Entonces, cuando una persona aprende a expresarse, se muestra como realmente es, se da permiso de ser quien es, te juzguen o no te juzguen, te amen o te odien, eres mucho más pleno y feliz porque estás realizando tu versión más, no sé si llamarlo original o pura o quien realmente eres. Uh-huh. Me encantó la manera en la que lo dijiste. Y de verdad, me encantó tanto que me gustaría así como, ya, terminamos. Adiós. ¡Vámonos! Casi, ¿no? Me encantó. O sea, no tengo palabras para agregar lo que acabas de decir. Pero pues, genuinamente, eso, me dejaste sin palabras respecto a lo que acabas de decir, ¿no? Oye, Erika, para poder ir cerrando y poder darles algo que se lleven a su casa, o sea, ahorita es el momento de sacar papel y lápiz. Si pudiéramos recapitular un poquito, ¿cuáles serían esos consejos específicos que tú le darías a las personas que les dijeras, si tienes miedo a hablar en público, esto y esto te va a ayudar, sí o sí? ¿Cuáles podremos decirles? Bueno, mira, más que tips, me voy a mover a un concepto. Uh-huh. Ser visto. Uh-huh. Tolerar ser visto, aprender a ser visto, te ayuda a enfrentar todos esos miedos y barreras que tienes y por los cuales no avanzas en tus proyectos, uh-huh. por los cuales no puedes ir estructurando y caminando hacia tus sueños. Es que importante que cuando tú hablas y te das permiso de expresarte, vas forjando esa voluntad para caminar hacia esas metas. Mientras tanto, ¿no? Si yo no quiero que me vean, no tolero que me vean, no voy a emprender. No me voy a empujar a un nuevo proyecto. No voy a caminar hacia temas más grandes en mi vida. Seguramente me voy a quedar en un rincón asustado. Entonces, bueno, ya me voy tal vez al tips. Sería aventarte. Sería tener un salto de fe, que es decir, no sé cómo vaya a salir, no sé cuándo acabe o si vaya a terminar, si el miedo vaya a hacerse más tolerable, pero yo lo voy a intentar. Yo me voy a aventar a la experiencia de hacerlo. Segundo, que consideres que todo es paso a paso. No hay nada en la vida que se construya rápido. Esto es algo que si es difícil, pues de a poco. Y tercero, que procures estar en un sitio seguro, que te rodees de personas donde tú sepas que vas a ser respetado, que vas a ser retroalimentado, no criticado, que te van a ayudar y a acompañar a que puedas pulirte, no a destruirte. Eso sería. Lo logramos. 3 puntos que sí nos ayudan a que la experiencia sea muy diferente. Buenísimo, específicos y creo que muy directo al corazón, diría yo, respecto a las personas que quieren hablar en público. Erika, si alguien quisiera contactarte, ya sea por temas de servicio de psicología o para saber más respecto, ya sea al club o algún tip o alguna otra cosa, ¿dónde te pudieran contactar? Sí, bueno, en redes estoy con mi nombre completo, quien sea me puede agregar, es Erika Arias Bogarín. Uh-huh. Mi proyecto en psicoterapia es Psicología Optimista, uh-huh. Así me encuentran .com, uh-huh. Una página. Y finalmente la organización, el club de oratoria de quien hemos estado hablando es Toastmasters. Así los encuentran en internet, si no, uh-huh. Cualquiera me puede contactar. Uh-huh. Te comparto mi teléfono, queda por ahí. Sí, si quieres compartirlo. De todas formas, todos los datos van a aparecer abajo en la pantalla, pero si gustas compartirlos, bueno, adelante. Más bien entonces, quien
sienta alguna curiosidad, necesidad de preguntar, con toda confianza se puede acercar. Les dejo mi número para que me escriban por WhatsApp y les puedo hacer llegar el sitio web de la organización. Puedo resolver cualquier duda. La organización es sin fines de lucro y eso es algo que a mí me ha encantado, que no es una empresa que está buscando el éxito de los más, ¿no? Sino es algo entre amigos que se trabaja para que todos crezcan. Entonces es un concepto precioso, estoy completamente abierta a compartir con quien guste. Buenísimo. Pues ya saben, les vamos a dejar aquí los datos. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Me encantó tenerte aquí y estoy seguro que a todos les va a encantar este episodio. Muchas gracias, Erika. Gracias a ti, Felipe. Es un honor, un placer coincidir. Yo ya lo esperaba y bueno, feliz, encantada. Claro, y como yo te decía, el honor es mío. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Les recuerdo que si este episodio les sirvió o si conocen a alguien que les pueda llegar a servir, lo compartan y nos etiqueten como Realidades Podcast, a mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta, y también aprovechar para mencionarles que nuestro patrocinador oficial, la Clínica Salud Mental para Todos, les está ofreciendo un descuento en las primeras 3 sesiones en terapia en línea o presencial y pueden encontrar toda la información en www.saludmentalparatodos.net. Perfecto, Erika. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Ojalá que vengas nuevamente. ¿Sale? Claro, con gusto. Perfecto. Hasta luego. Adiós.